El Señor le bendiga y le guarde, le prospere, le fortalezca, le dé entendimiento, le dé sabiduría, le ayude a tomar esas decisiones que necesita tomar inspirado en su espíritu y no en sus emociones. Continúe con su palabra, crezca en la fe, dé fruto en abundancia y dele alabanza en todo tiempo a nuestro Señor. Ese es el deseo de mi corazón para usted de este espacio de tiempo con Dios. Su amiga y servidora Araceli de Álvarez. ¿Qué le parece que continuemos con la meditación preciosa del libro de Job, en el capítulo 13, versículos del 20 al 28? Y le quiero hacer una sugerencia. Este tiempo devocional es muy breve, como usted ve, 10 minutos aproximadamente. Pero estudie también aparte el libro de Job. Vaya a esos comentarios bíblicos, vaya a ese tiempo de oración y enriquézcase más conociendo más a fondo lo que se usaba en aquella época para poder comprender muchas cosas dichas por este siervo tan amado de Dios llamado Job. Vamos a la lectura y volvemos en un momento. Job 13, 20 al 28. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Fíjese que para mí ha sido muy rico el poder volver otra vez a leer Job, porque como nuestra vida, como humanos que somos, está muy vinculada con el sufrimiento. Es como, tengo varios amigos que son médicos y el Señor me ha tocado la bendición de ministrar sus corazones. Y siempre les digo, la profesión de medicina es muy noble porque ayuda a la gente, pero es una profesión en que todos los días, sin excepción, vas a estar vinculado con el dolor de la gente. En este caso, mucho el dolor físico, pero también el dolor emocional que se manifiesta. Y qué importante es, en el caso de los médicos y de cualquier profesión, ¿verdad?, recibir ese consuelo de Dios para llevar un poquito más allá de la salud física a la salud espiritual, que empieza con la salvación en Jesús. Aquí en este capítulo 13, versículos del 20 al 28, encontramos 2 cosas que no hagas conmigo, le dice Job a su Dios. Todavía le está dirigiendo esa expresión, está esperando su respuesta, mientras hay otras voces allí interviniendo, pero él sigue dirigiendo sus preguntas al Señor, que Él es el sabio y el todopoderoso, el que todo lo sabe, y entonces es el de las mejores respuestas. Y por ejemplo, le dice, retira el castigo de mi verso 21, permíteme hablar contigo, verso 22. ¿Sí? Job se basa en un concepto de aquella época de que el sufrimiento siempre es el resultado del pecado. Eso yo lo encontré en una nota de la Biblia de Estudio de la NBI y me llamó mucho la atención porque hay ideas generalizadas en ciertas etapas de la humanidad que son muy influidas hacia la gente, ¿verdad? Se fija, él usa figuras de aquellos tiempos, como nosotros podemos usar las figuras de ahora. Es más, yo, por ejemplo, como abuela, luego uso figuras de cuando era niña y mis nietos muchas veces no las entienden porque no fue su vivencia, no conocen de eso. Entonces yo tengo que investigar un poquito más a fondo para hacérselas comprender y aclarárselas. Y en este caso, Job, había ese pensamiento que necesariamente quien sufriera por causa del pecado. Ahora, nos queda claro que parte del sufrimiento es por causa del pecado. Pero hay ocasiones, como el caso del ciego que Jesucristo sanó, y dice, esta enfermedad no es por culpa de sus padres ni por culpa de él, sino es para la gloria de Dios, para dar a conocer la grandeza del Señor. Sin embargo, cuando el ciego ya fue sanado, le dijo,
fíjate que no peques más, ¿eh? O sea, en base también a que si usamos nuestros ojos para mal, pues puede venir algo peor. En segundo lugar, yo quiero compartirte, bueno, le pide esas dos cosas al Señor y se dan. Una es que el Señor le retira esa prueba, más adelante lo vamos a ver, y la otra es que permite establecer un diálogo con Él y le da respuesta a sus preguntas. Más adelante lo vamos a estar viendo. Y luego, hay tres términos importantes en el Antiguo Testamento que describen el pecado. Y en este caso, allá en el versículo 25, 24-25, habla acerca de esto Job: iniquidades, transgresiones y ofensas. ¿Sí? También son tres términos que se le da al pecado. Ahora es difícil escuchar a alguien que diga, ay, tengo una iniquidad en mi corazón. No, realmente no se dice. O cometí una transgresión. No, tampoco se dice. Todavía la palabra ofensa es un poco más común. Ay, perdóname si te ofendí o te ofendí, perdóname, ¿verdad? Pero la palabra iniquidad y transgresión no es ni tan popular ni tan común. Sin embargo, el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel al que le ha sido perdonada toda su transgresión, ¿verdad? Y transgredir significa violar la ley, los mandatos de Dios, pasarlos por alto, ignorarlos o rebelarse en contra de ellos. Pero hay una perla que yo me encontré en Deuteronomio 34:6, donde dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira, y muy probablemente usted sabe el resto, ¿sí? Y grande en misericordia, y grande en amor. Luego hace una breve alusión a que la vida de él es así como una hoja, como paja, y este es una analogía, una figura de la miseria que se está viviendo. Ahí en el Salmo 1 habla precisamente de la circunstancia de aquel que no tiene su confianza puesta en el Señor. En Jeremías también 17, del 10 en adelante, habla también acerca de la circunstancia de quien confía en el ser humano en lugar de confiar en Dios, y lo pone precisamente como una hoja seca, como algo que no tiene fruto, que no tiene vida. Y en tercer lugar, le hace una pregunta: ¿será acaso que lo que estoy yo viviendo son por los pecados de por los pecados de mi juventud? Dice ahí el verso 26. Quizá en ese tiempo ya la vida de Job era más estable, era una vida madura, una vida centrada en Dios, era justo. La Biblia dice que era un hombre justo, más justo que todos los de la tierra de Ur de los Caldeos. Significa que ya tenía una vida bastante balanceada. Pero de momento se le viene a la mente, ¿no? ¿Será que estoy pagando ahora por los pecados de mi juventud? Y muchos adultos llegamos a tener esta meditación, ¿verdad? Llegamos a pensar. Ahora, yo no dudo, mi amado, que muchas cosas que el adulto vive, malas, vienen a ser consecuencia de los pecados de su juventud. Y escúcheme bien, que nunca confesó a Dios, que nunca se arrepintió sinceramente y que nunca abandonó en el nombre y en el poder de Jesucristo. Y entonces se viven las consecuencias de ese pecado de la juventud, que nos puede alcanzar décadas después, con cosas muy tremendas, ¿verdad? En el caso de Job, él está haciéndole a Dios la pregunta que si acaso son asuntos de los pecados de su juventud. Pero sin embargo, algo que me llamó mucho la atención, que cuando estaba meditando en esto y busqué una referencia en la Biblia de estudio, y me llevó a 1 Corintios 13:5. Y fíjese que cuando uno habla de los pecados de la juventud, casi siempre piensa en los pecados de la inmoralidad sexual, que definitivamente se incluye, ¿no? No hay duda. Y aparte que el pecado de fornicación es contra el propio cuerpo y se cobra la factura. Pero en este caso me llamó la atención que nos lleva a 1 Corintios 13:5 y dice que el amor no es rudo, no es egoísta, no se enoja y no guarda rencor. ¿Y cuántos de nosotros cometimos estos pecados en nuestra plena juventud? Dizque amamos, dizque ahora a los jóvenes les hablo también, los que están ahora como jóvenes, dicen amar, pero son rudos, son egoístas, son enojones y son rencorosos, ellos y ellas, ¿verdad? Y son pecados. Y una persona que trata con rudeza a otro,
al rato se le revierte. Una persona que es egoísta va a tener su justo pago. Una persona que se enoja y que su actitud ante todo es estar enojado y daña las relaciones, no solamente la de noviazgo, la del matrimonio. Cuando empieza un matrimonio, lo que más pega a un matrimonio precisamente son los enojos prolongados, los silencios muy largos, ¿verdad? El rencor, es ir guardando resentimiento, es estar en una situación de constante queja, de constante dolor, de constante reclamo. Esos son pecados de la juventud. Ahora, se supone que los que tenemos ya más años no deberíamos de batallar con esto, sobre todo porque esto va relacionado con el amor. Y dice que el amor no es esto. Entonces, si tú y yo decimos amar y practicamos esto, no estamos amando. Y ese es un pecado que puede ser de la juventud, pero también es un pecado que puede darse aún en la vejez. ¿Será que algunas cosas que estamos viviendo y ahora aterrizándolo para nosotros es consecuencia de nuestros pecados que no hemos confesado? Y por último, otra vez describe ahí Job la situación de opresión tan tremenda que está viviendo personal y dice cadenas, y dice que Dios lo vigila como al acecho, que lo examina de manera exhaustiva. Él se siente como un odre desgastado y como ropa carcomida por la polilla. Fíjese qué descripción tan dramática hace del estado de su vida, de su alma, de su mente, de su ser. ¿Te identificas con esto? Cuando nos sentimos el despojo, el gusano, esto es obra del enemigo. A pesar de que estamos probados, Dios lo que quiere es sacar oro y no cualquier otro metal que no tenga valor. Quiere que seamos probados. Dile a Dios junto conmigo: Señor, acepto tu examen, que me vigiles. Acepto que me confrontes. Acepto que me hables aún en medio de esta situación difícil, porque quiero, Dios, aprender algo especial en medio de esta prueba o de futura prueba que pueda tener. Que no se me olvide, Señor, que si bien yo puedo dirigirme a ti con esas preguntas o con esas declaraciones de que no me niegues en medio de esto, mirarte y hablarte, no me niegues, Señor, que se vaya este castigo en el momento que tú cumplas tu propósito, porque tu palabra dice que al que tú amas, disciplinas y azotas a todo aquel que recibes por hijo. Y porque venimos tan indisciplinados al encuentro con Cristo, venimos tan llenos de malos hábitos, tan llenos de malos pensamientos y malas costumbres, que sin duda que tenemos que ser pasados por fuego. Ayúdanos, que no caiga la fe, que no se vaya la esperanza, pero que sí se fortalezca la confianza, sobre todo en tu preciosa gracia y en tu eterno amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga inspirando y animando cada día de su vida. Y en otra ocasión nos encontramos, si Él lo permite.